Hola amigos, ¿cómo han estado? ¿Bien? ¡Genial! Bueno, yo estuve algunos días realizando algunas labores de entrenadora y anteno, así que ahora me reincorporo a los tutoriales nuevamente. Hoy día vamos a ver un tema muy interesante que es el bloqueo. El bloqueo es una estrategia muy utilizada por los grandes maestros, así que sin más preámbulo, nos vamos al tutorial. Boss. Bien amigos, comenzamos con este tema muy interesante que es el bloqueo. Lo primero que habría que decir es que la acción de bloquear se refiere a colocar nuestras piezas o alguna de nuestras piezas enfrente de un peón pasado o en algunos casos frenando el avance de los peones del oponente. Decir también que generalmente se dice que las mejores piezas para bloquear son el caballo y el alfil, porque son piezas de menor linaje que por ejemplo la dama y la torre, y tiene la ventaja también de que bloqueando esas piezas, generalmente el caballo logra desempeñar funciones activas también, porque es una pieza bastante elástica, junto con evitar que los peones del oponente puedan avanzar, ataca puntos importantes de la posición enemiga. No se aconseja en términos estratégicos condenar a piezas como la dama o la torre, que son piezas de mayor valor, a este tipo de funciones. Recuerden que uno de los principios fundamentales de la defensa es la economía de fuerza. Tratar de defender de la forma más sencilla, más simple y con la menor utilización de recursos los puntos débiles, o en este caso el avance de los peones del enemigo. Ahora, ¿a cuánto no nos ha pasado que de repente tenemos una posición en la que logramos ganar un peón o alguna ventaja importante en un flanco, y cuando queremos tratar de materializar esta ventaja, nuestro oponente bloquea hábilmente el avance de nuestros peones y nosotros no podemos concretar esta ventaja? Empezamos a sentir en nuestra posición una sensación como de parálisis, de no poder movernos, ¿cierto? Esto tiene que ver directamente con este recurso estratégico tan importante que es el bloqueo. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Tenemos una posición de Nimzowitsch con von Gottschall. Se jugó el año 1925 y si ustedes se fijan, el blanco tiene ventaja de espacio, posee un peón aislado que es el peón D, este que tenemos acá. Sus piezas gozan de bastante libertad, porque si ustedes se fijan también, el flanco de rey de las negras está un poco solo, está un poco solitario. Las piezas están concentradas en el flanco de dama, ¿ya? Lo que hace que el rey esté potencialmente débil, ¿cierto? Porque le falta el apoyo de pieza. Ahora, en este tipo de circunstancias, el blanco debe buscar atacar para aprovechar que el rey está solo. Este peón que está en la columna puede ser presionado. Entonces, la blanca hace una jugada para presionar ese peón y al mismo tiempo activar el alfil de B2 y aumentar la presión sobre el enroque. ¿Cuál es la jugada? Obviamente D5, ¿cierto? Aprovechándose de esa clavada en la columna C. Como ese peón está bajo fuego y están todas las piezas, en este caso la torre y el alfil pegando sobre esa casilla, se pueden producir clavadas y todo, el negro se ve obligado a avanzar ese peón para aliviar la presión. Y de esa forma se despeja la diagonal para esta pieza que está acá, ¿ya? Bueno, el peón, este peoncito que está aquí ha quedado bloqueado temporalmente, ¿cierto? Está bloqueado por el alfil, ¿cierto? Y uno de los métodos que se utiliza generalmente cuando uno quiere distraer o tratar de poder romper con el bloqueo del oponente, aparte de atacar con nuestras piezas la casilla en donde se está bloqueando, o atacando la pieza puntualmente que nos bloquea el peón o la mayoría de peones, etcétera, existe también la posibilidad de montar un ataque en otro flanco para distraer las piezas y así poder romper con el bloqueo. En este caso, el blanco empieza obviamente a mirar el flanco de rey y ahora hace una jugada bastante interesante y buena, que es torre 1. ¿Ya? Desde ahí, la torre controla la casilla
E5 de manera indirecta e impide que las piezas negras se puedan aproximar, ya sea con jugadas como caballo E5, etc. Se controla el centro con esa jugada. Y al mismo tiempo se amenaza ya caballo G5 con un típico tema en donde se sacrifica el peón de H2, pero para pasar rápidamente las piezas al flanco de rey. Entonces las negras tratan de evitar eso y juegan dama de 8 para tratar de controlar ese tema. Supongamos que las negras quisieran acá empezar a mover su flanco de dama y no atendieran a las amenazas del blanco y jugaran, por ejemplo, a 6. Entonces el blanco ya está en condiciones de aplicar el tema que habíamos visto, lanzarse por el caballo. Si ahora alfil por H2, el rey se pone en H1, se está amenazando obviamente alfil por H7 y dama H5. Si ahora, por ejemplo, una jugada como H6, ya empiezan a aparecer los fuegos artificiales aquí, producto de la gran cantidad de piezas activas que tiene el blanco, potenciales piezas que pueden atacar a ese rey, y ya se podría hacer una jugada espectacular así como alfil por G7, destruyendo completamente la cobertura del enroque. No se podría tomar obviamente acá porque seguiría la entrada de la dama con mate en pocas jugadas, y si nosotros por ejemplo nos comemos el alfil, ahora ya la dama puede empezar a mirar al flanco del rey y con una jugada como dama G4 logra un ataque decisivo, ¿no? Ustedes pueden parar el video y se dan cuenta la fuerza que tiene ese ataque. Entonces, nótese aquí también que la jugada G6 no sirve, porque tendría un espectacular remate G6 aquí también. También ustedes pueden aquí parar el video y ver cuál puede ser el remate bonito, producto de que están todas las piezas apuntando al rey. ¿La vieron ya o no? Justamente, esta jugada es mortal. Dama H5, una jugada realmente fantástica, claro, porque todo el tema táctico se basa en que estoy amenazando un mate acá. No se puede cubrir esa casilla porque la única pieza que podría cubrirlo sería el caballo y sería eliminada por el alfil. Si H6 se está cayendo toda la casa, por lo tanto aquí no queda más que comer, pero aparece este mate. Con los dos alfiles, que es un mate muy conocido, entonces no serviría. Tendríamos un ataque muy potente. Por eso que el negro se preocupa de esa jugada y hace ahora dama de 8. Entonces las blancas siguen con su idea de atacar el flanco de rey y juegan alfil de 1 para formar el típico tren, el trencito, ¿cierto?, de dama y alfil. Colocando la dama en D3, atacan la diagonal y así provocan debilidad sobre el enroque. Entonces, torre 8, y en este momento al blanco se le da una posibilidad aquí. El blanco podría haber tratado de empeorar al máximo la posición de las piezas negras, y antes de hacer dama de 3 como ocurre en la partida, primero darle un toquecito con torre por para descolocar las piezas, para que la dama no quede controlando G5 y la dama quede en una casilla poco útil, y después de acá seguir el ataque con dama de 3 y buscar ahí presionar el flanco de rey, ¿cierto? Pero aquí Ninsovic comete una pequeña imprecisión y juega dama de 3 primero, motivo que podría haber sido aprovechado por el negro, haciendo ahora el cambio de la torre, torre por, y ahora caballo F8. Siempre buscando que la dama quede en una mejor ubicación que en la casilla de 8. Son pequeños detalles, pero que los maestros van sumando hasta ir aumentando su ventaja. Bueno, pero aquí resulta que no ocurre eso y el negro le devuelve la mano. El negro juega caballo F8 y ahora Ninsovic tiene la posibilidad de empeorar un poco la situación del negro. Juega torre por, dama por, y ahora rápidamente el blanco se lanza al ataque buscando llegar con las piezas al enroque. ¿Qué jugada se puede hacer aquí buscando iniciativa en el enroque? Exacto, esta jugada es muy interesante. Caballo H4. Esa jugada ya plantea una amenaza, que es este típico tema aquí, alfil por, después entrando con el caballo, recupera y gana material, gana calidad, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces por eso el negro trata de neutralizar esa presión y juega F6. Entonces ahora el caballo se pone en F5 atacando a ese alfil, y en este momento el blanco está aplicando una estrategia típica, ¿cierto? Está tratando de levantar el bloqueo ahí del peón pasado para que ese peón empiece a avanzar y vaya apretando también a las piezas negras. Entonces ahora el negro defiende, pero aquí se va un golpe táctico muy fuerte de parte de la flanca. Resulta que, claro, el alfil está cubriendo al peón pasado, pero la torre tiene que estar atada a la defensa del alfil, ¿cierto? Entonces, aquí aparece un tema producto de la presión que hay en esta diagonal aquí.
Como este peón tiene que estar cubriendo a este peón, y al mismo tiempo al rey, aparece un famoso tema que es el ataque doble, ¿eh? Una jugada con la que atacamos dos objetivos al mismo tiempo. Entonces ahora surge este temita que es alfil por un sacrificio temporal, porque si el blanco se come esa pieza, pues supongamos que come. Entonces ahora el blanco recupera la pieza acá y aparece el tema que habíamos dicho. Si ahora torre por, sigue el jaque con la dama aquí y las blancas quedarían en una posición ganada por ese ataque doble sobre esas dos piezas. Ahí está el truco. Entonces no pueden comer. Por lo tanto el alfil trata de venderse lo más caro posible y juega alfil por H2 jaque. Rey por H2 y ahora se come el alfil. Entonces fíjense ustedes ahora cómo el peón se liberó y ese peón va a empezar a avanzar hostigando las piezas. Entonces dama G3, rápidamente las piezas se trasladan al flanco de rey, ahora el peón D podrá avanzar. Entonces caballo G6 para tratar de bloquear y ahora una jugada bastante importante que es F4. Bueno, esa jugada en cualquier momento ese peón está avanzando F5, molestando al caballo que está clavado, dependiendo cómo se desarrollen las cosas. Aparte, ese F4 permite a la dama controlar la casilla 1 para apoyar un futuro torre 1, controlando la columna D, que es fundamental en esta posición porque es una línea abierta, la única línea abierta que hay en el tablero. Entonces cumple varias funciones. Bueno, las negras tratan de salirse de la clavada, obviamente, y porque aquí se amenaza torre 1 y caballo 7 en el peor de los casos, y el caballo es molesto que esté clavado ahí porque va a quedar presionado, obviamente, por el alfil, por la dama y por un posible caballo que pueda entrar en E7. Por lo tanto, frente a esa amenaza, el rey trata de salirse de ahí y juega rey H8. Entonces, las blancas siguen mejorando la ubicación de su fuerza. La dama se va a una casilla en donde pueda cubrir las posibles debilidades, en este caso las casillas negras que han quedado débiles, producto de que el enroque se ha destruido. Todas estas casillas están débiles. Entonces, la dama trata de cubrirlas. Entonces ahora el peón empieza a avanzar y a desalojar todo lo que encuentra a su paso, ¿ya? Entonces ese peón es bastante molesto, ¿eh? Es un peón bastante molesto. Crea una cuña aquí que es muy complicada porque en cualquier momento una pieza puede entrar ahí en 7, no se puede ni comer porque aparecen los dobletes ahí. Entonces es muy incómoda esta situación. Bueno, se amenazaba acá torre 7 y dama H3, eso es lo que se amenaza, torre 7 y dama H3 con un mate terrible. Entonces las negras tratan de evitar eso y juegan la torre en la séptima para evitar. Entonces ahora empiezan los trucos. Como la torre dejó de defender la primera fila y la dama tiene que estar cubriendo este peón que es una debilidad, las blancas empiezan a crear amenaza. Y una forma muy útil de crear amenaza es tratar de poner las piezas en las casillas en donde presionen las debilidades y en donde más problemas pueden crear al negro. La dama está bien en G3, pero mientras esté el caballo no hace nada. ¿En qué casilla esa dama puede crear más problemas? Exacto, en la casilla C3, porque con esa jugada se presiona el peón y ya se está amenazando este toquecito sutil, que sería, por ejemplo, torre 8. Eso se está amenazando. Si la dama se come la torre por estar clavada, entra la dama por F6 dando jaque y luego, seguido de caballo H6, mate. Eso es lo que se estaría amenazando. Entonces, ¿cómo lo evitamos? No le queda otra al negro que entregar calidad para tratar de defender la amenaza y ahí queda perdido por la calidad de menos. Entonces, después que entrega la calidad para parar todo eso, se termina la partida porque ahora rápidamente el blanco recurre a la simplificación, cambia todas las piezas, según decía Capablanca, elimine todas las piezas accesorias, ¿cierto? Y quede con las piezas que le da ventaja en este caso, y ahora rápidamente el blanco va a concretar su ventaja, ¿cierto? Juega dama G3 y en este momento alfil C6 se produce una jugada bastante interesante, torre 3 primero para evitar, ¿cierto?, que nos vayan a comer la torre. Lo único que quiere el blanco ahora es cambiar la dama y aquí se produce el momento importante. Ya, como se amenazaba F5, el negro cree haberlo parado con esa jugada, pero ahora esa jugada fuerza el cambio de la dama por la amenaza que se produce aquí en G6, ¿cierto? Y no importa que las negras ganen un peón porque la torre va a comer todos los peones a través de la séptima fila. La partida terminó rápido de la siguiente manera, los peones cayeron y la partida se terminó porque
el peón pasado, ¿cierto? Ese le va a costar el alfil a las negras. No hay nada que hacer ahí porque se está amenazando ahora torre por C2 y el peón corona y no hay nada que hacer. Generalmente la torre ahí arrasa con todo porque tiene espacio para mover. Bueno, este fue un primer ejemplo donde pudimos ver cómo luchar contra un bloqueo, ¿cierto? Las blancas que hicieron empezaron a distraer a las piezas con un ataque de flanco y a las piezas no le quedó otra que ir a defender al rey y en eso tuvieron que dejar que el peón pasado corriera y eso terminó por decidir la partida. Veamos otro ejemplo interesante. Esta posición es súper instructiva porque el blanco tiene dos peones pasados súper fuertes. Uno podría decir, realmente estos peones pasados son muy peligrosos, pueden avanzar y arrasar con todo. Pero fíjense ustedes que la estrategia que va a emplear el negro aquí va a ser bloquear esos peones poniendo piezas entre medio para que esos peones queden inmovilizados y luego va a tratar de mover la mayoría que tiene en el centro, que son estos peones que los vamos a poner aquí, estos peoncillos, que son candidatos a avanzar en algún momento y hacer lo suyo también. Entonces, la primera jugada que hace el negro en esta posición es caballo C6. ¿Ya? Entonces uno podrá decir, bueno, pero ahí los peones ya pueden empezar a correr. El problema es que como el blanco no está desarrollado todavía en este sector, falta hacer alfil G2 y enroque, aparecen temas tácticos a favor del negro. Por ejemplo, si ahora jugáramos B5, ese caballo ya está en condiciones de saltar a la casilla 5, amenaza obviamente ganar ahí con un jaque, un medio mate, ¿cierto?, en la casilla F3, y eso daría tiempo para al mismo tiempo atacar el peón de C5. Entonces, en este caso, al blanco no le quedaría otra cosa, en vista de que está perdiendo el peón, que tirarse encima y jugar F4, pero ahí, después de este jaqueciño, el rey quedaría en el centro. Y cuando el rey está en el centro, aparecen temas, obviamente, producto de que el rey en el medio descoordina completamente las otras piezas. Ahora el rey tendría que salir por F2, y aquí empiezan a aparecer temas. Como por ejemplo, alfil por C5. Si ahora el rey se come al caballo, como ha quedado desprotegido en el medio del tablero, el centro negro empieza a avanzar y se empiezan a crear amenazas realmente terribles por la mala ubicación de ese rey. ¿Cuál sería la jugada aquí? Exacto. D4. Se ataca el caballo, pero lo más terrible es que se abre la diagonal H1 A8. Se está amenazando alfil B7 y ahí se pierde material. Y con la abertura de la posición, obviamente, todo esto favorece al negro. Recuerden que cuando el rey está en el centro, la abertura de la posición es terrible, porque las piezas pueden entrar y amenazar al rey. Entonces no serviría. No puede jugar todavía B5. Entonces el blanco juega alfil G2. Se mantiene. Fíjense ustedes cómo el negro va defendiendo todo este cuento, haciendo uso de la estrategia, pero también de la táctica. Porque ahora juega torre D8, ataca al peón. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ahora sí puede avanzar ese peón, ¿o no? Claro, pero resulta que si avanza, nuevamente aparece la táctica en escena. Si avanza, como el blanco tiene algunos problemitas de desarrollo acá en el flanco dama, hay piezas que todavía no han desarrollado, y principalmente el rey está en el centro, se crean temas tácticos en la diagonal G1 a 7. Entonces ahora se podría seguir con alfil por, y en caso de peón por caballo, se cambia la torre, pum, ¿cierto? El caballo. Y ahora una jugada como la que vimos delante, el famoso ataque doble, ¿se acuerdan? Para dejar al rey en el medio del tablero o intentar recuperar material. ¿Cuál sería la jugada? Exacto. Ese dama B6 toca el caballo y se amenaza al mismo tiempo alfil F2. Y eso complica todo el panorama del blanco, porque si ahora el caballo se vuelve al juego, seguiría el alfil por jaque, el rey tiene que ponerse en una casilla, ¿cierto? Como F1, porque si no, si se va por D2, se mete la dama en E3 y ahí queda la mortandad rapidito, ¿cierto? O alfil A6 y el rey en el medio, no pasa nada. Entonces, rey F1. Y ahora, cuando un rey está en el medio, tenemos que tratar de ir con las piezas y amenazarlo. Y en este caso podríamos seguir con jugadas como cuáles, por ejemplo. Claro, como caballo G4, ahí estamos amenazando alfil por G3, jugadas como, claro, alfil por G3 directa, y estamos entrando acá con un medio mate en F2. Entonces, ¿qué hacer? Si el blanco juega, por ejemplo, H3 para tratar de sacar ese caballo rápido, puede ser alfil A6. Clavamos nosotros este caballito. Entonces, si el peón mata al caballo, nosotros podemos hacer una jugada como, por ejemplo, alfil G3. Entonces, esa jugada sería una jugada terrible,
porque estamos amenazando esta entrada con dama acá, ¿sí? Y esa entrada, fíjense ustedes que no se puede evitar. No se puede evitar porque ahora la dama no tiene la casilla 1 para poder parar el mate. Y como está clavado el caballo, no sirve dama de 4 porque cae la dama. Entonces ahí queda con una posición de mate por todos lados. Si caballo 4 sigue peón por, sigue lo mismo, o sea, una posición terrible si llegáramos a esta situación. ¿Sí? Podría ser una forma de ataque. Entonces, para evitar quedarse con el rey en el medio, el blanco prefiere en este caso seguir con alfil a3 y defender el peón para que no se lo coman. El peón de b4, porque aquí se lo está comiendo el negro. Entonces, jugó alfil a3 y ahora, en este momento, el negro completa el desarrollo de sus piezas, de sus fuerzas. Juega alfil d7. Interesante aquí habría sido, por ejemplo, una jugada que tiene también una base táctica, que es este alfil a6. Esa jugada parece horrible, pero se empleó después en varias partidas una vez que se analizó esta posición más profundamente. Porque a primera vista da la opción que el blanco tiene un doblete nomás sin ningún problema. Pero resulta que a esa jugada aparecen temas tácticos producto de la mala posición que hay acá de estas piezas, ¿sí? Y aquí se jugó en varias ocasiones dama 5. Y resulta que, claro, si ahora se come el alfil, por ejemplo, si ahora se comieran el alfil, seguiría dama por. Se está cayendo el peón de a6. Y si torre a 1, dama por c5. Y el negro empieza a quedar en una situación bastante mejor. Ustedes lo pueden ver ahí. Ese peón pasado parece fuerte, pero puede ser comido en cualquier momento porque las piezas negras controlan su avance y más que una ventaja podría transformarse en una terrible debilidad, ¿sí? Esta posición se jugó después en algunas partidas. A veces también se jugó dama b3 para que conozcan ustedes un poquito la posición. Y aquí aparecían los temas tácticos que decíamos, pues el torre por b5. Y eso bajaba el telón para las blancas. Por eso que esa jugada también se empleó más adelante. Pero en la partida se jugó alfil d7. Bueno, el negro se enrocó y ahora ya está haciendo b5. Entonces ahora sí el negro empieza a emplear la estrategia para bloquear esos peones. ¿Con qué jugada empezamos el bloqueo? Exacto, caballo 7. Y con esa maniobra se consolida el bloqueo de los peones pasados y las negras comenzarán a pensar en cómo empezar a mover después el centro. Por eso que lo que ocurre después se entiende fácilmente. Las negras jugaron torre 1, caballo de 8, alfil C1 para tratar de mejorar esa pieza, alfil F6, ¿cierto? Controlando las casillas centrales, dándole una buena ubicación a las piezas. El caballo negro va a ir a C7 en algún momento, el que está en E8, y así va a contribuir al bloqueo y a la defensa de los peones centrales. En este caso el peón de D5 va a empezar a avanzar E5, D4, E4 y empezar a avanzar los peones. Esa es la idea. Entonces, alfil F4, esa jugada en cierta forma ayuda. Pareciera que el negro quiere provocar eso. Juega E5, alfil D2 y ahora esos peones ganaron en realidad tiempo con esa maniobra. Alfil F4 en realidad no me tincó mucho, pero fue lo que hizo en la partida Grigori. Entonces ahora, claro, a lo mejor pensó que le convenía que esos peones avanzaran para tratar de bloquearlo, que iban a quedar débiles, etcétera. Eso tiene que haber ocurrido. Pero ahora fíjense ustedes cómo las blancas se ven obligadas a cambiar su caballo ahí, ya no se puede sostener en la casilla de 5, caballo por, dama por, se cambian un par de piezas y esos peones permanecen siempre bloqueados. Ahora el blanco trata de desmembrar esos peones con esa ruptura, pero el negro mantiene el control, ¿cierto? Dama b3 jaque, rey h8, torre f1, amenazando peón por, ¿cierto? Clavando en la columna, las negras sacan su caballo para evitar eso, a la casilla c7, y fíjense cómo esos peones son en todo momento bloqueados y no pueden avanzar. Fíjense la parálisis que empieza a experimentar el blanco. Torre b e1, ¿cierto? h6, g4. Las blancas obviamente van a tener que tratar de buscar algún contrajuego en el flanco rey, algún ataque o algún avance en ese sector, porque en el flanco de dama no pueden hacer nada con ese bloqueo. Entonces el negro traslada sus piezas ahora a la columna E, la torre que no estaba haciendo nada, va a apoyar el avance de los peones centrales. Se jugó F5, dama D5 buscando el cambio de la dama, ¿cierto? El cambio de la dama en este caso dejaría al blanco prácticamente sin contrajuego porque después de caballo por los peones avanzan incontenidos
Por lo tanto, lo único que le queda al blanco aquí es tratar de conservar la dama. La ponen en C1, buscando un sacrificio en H6, ¿cierto?, para complicar el juego, pero las negras están atentas y lo neutralizan. Juegan rey H7, evitando dicho sacrificio. Caballo G3, tratando de llevar sus piezas al flanco de rey, obviamente, y en este momento amenazando caballo 4, que bloquearía completamente los peones también de las negras, lo que dejaría a una situación similar a lo que está pasando en el flanco dama, pero las negras lo impiden. Juegan E4, de esa forma evitan el bloqueo, y ahora esos peones hacen estrago en esta posición. Se jugó alfil F4, E3, y esos peones avanzan de manera incontenida. Dama C4 para poder jugar tranquilamente en algún momento D3, al mismo tiempo se ataca el peón de B4, que está débil, ¿cierto? Fíjense ustedes cómo el centro arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Se juega H4, caballo D5 también para tener acceso, ¿cierto?, con el caballo, y a las negras ni siquiera les preocupa comerse el peón de B4 porque las piezas son muy fuertes y lo que le interesa es avanzar los peones centrales, y con esos peones se va a ganar la partida. El blanco se juega su última carta, que es lanzar un ataque desesperado, ¿cierto?, pero los peones ya están muy encima. Dama G4, amenazando obviamente tomar, y dama G6 para lograr perpetuo, pero el negro obviamente está atento y hace una jugada ahora preventiva, torre G8, de esa forma evita todo el tema, y ahora sigue caballo H5 buscando ataque, pero ya el negro domina todo el tablero, ¿cierto? Juega ahí, se está cayendo el alfil, está clavado, etcétera, y se está avanzando los peones, que eso es lo más terrible de todo. Con esa jugada el blanco queda atado en el flanco de rey ahí, y en este momento jugó jaque, pero eso es ya prácticamente abandonar porque no hay nada en el flanco de rey ahora, y después de esta jugada prefirió rendirse porque lo único que tiene que hacer el negro es avanzar sus peones y coronarlos. Una bonita partida que pudieron ver aquí, lo efectivo que resultó el bloqueo en el flanco de dama y cómo se paralizó completamente el juego blanco. Excelente. Bien, vamos con un último ejemplo. Esta partida se jugó en la Unión Soviética el año 1988. Si ustedes se fijan, le toca mover al negro. El blanco hizo el típico F4 que se hacen en las defensas indias de rey, que contiene el avance de los peones del flanco de rey para que no se pueda provocar en algún momento F4 y se active el alfil de C8 y las piezas puedan atacar el flanco de rey. Esa jugada contiene. Entonces el negro jugó E4 y desde este momento se crea esta casilla de bloqueo. Esa casilla va a ser vital, porque de ahí una pieza, que en este caso, ¿cuál será la pieza ideal? ¿Cuál es la mejor pieza bloqueando según los teóricos? Justamente, el caballo es considerada la mejor pieza bloqueadora porque aparte de que es muy flexible en el sentido de que puede, aparte de bloquear, atacar puntos importantes de la posición, tiene la capacidad de salir del bloqueo muchas veces y volver rápidamente a retomar su función. Entonces, dama C2, caballo F6, y ahora, claro, la jugada dama C2 era para dejar la casilla de 1 para el caballo, ¿cierto? Ahora caballo de 1 y el caballo se dirige a la casilla E3, que va a ser la casilla ideal para bloquear. Entonces el negro completa el desarrollo de las piezas que faltan, alfil de 7. El caballo siempre va a poder ir a E3, no hay nada que lo impida. Y ahora el blanco también hace una maniobra instructiva en esta posición, que es alfil E1. Ese alfil, obviamente, va a trasladarse a la diagonal A1, H8, para ser candidato a cambiarse por esta pieza, que en esta estructura es una pieza bastante fuerte en la diagonal, ¿sí? Cambiando esa pieza se debilita el enroque y se acentúa el problema de esta pieza. Esta pieza en esta estructura bloqueada aquí en estos peones tiende a ser una pieza bastante pobre, el alfil de D7. Entonces una buena maniobra es alfil E1. A5, alfil C3, A4, ¿cierto? Era lógico que el negro iba a tratar de apretar también con ese avance que es bastante temático en esta posición, pero ahora el blanco hace una jugada bastante buena. ¿En qué casilla queda mejor este caballo? Pensando en el futuro, en este caso, en que la casilla E3 es clave en el bloqueo. Claro, aquí uno podría hacer caballo D2, pero a ese caballo le va a costar después ir a la casilla E3. En este caso el blanco hace caballo 1, que es una jugada bastante
una bastante profunda. La idea es que después de dama D2, caballo C2, y ese caballo va a apoyar también el control de las casillas que mencionábamos antes. Entonces torre B8, caballo 3 bloqueando, caballo G6 atacando al peón, ¿cierto? Se cambia una torre, torre por torre, dama por, y ahora dama D2, para poder llevar el caballo a la casilla C2. Juega caballo 8 el negro, precipitando el cambio del alfil, pero en realidad el negro debe buscar algún contrajuego, porque si se queda ahí, las blancas van a jugar dama C2, torre B1 y van a tomar la columna y van a invadir por la columna B, entonces tienen que hacer algo. Caballo C2, se cambian los alfiles, caballo F6, y ahora antes de llevar la torre, obviamente, hacia la columna, buscar la columna, es importante restringir acá las posibilidades de defender este peoncito, y fíjense ustedes cómo el bloqueo mantiene siempre al negro preocupado de este punto. Es una preocupación constante el peón de F5. Entonces, caballo 7, y ahora una jugada buena, una jugada posicional dura. La idea es poder tomar la columna. ¿Cómo la puedo tomar? ¿Qué jugada me puede ayudar? Claro, aquí Gurevich hace una jugada que mantiene el control de la diagonal, A1, H8, pero habilita la jugada torre B1. Exacto, dama 1, esa jugada, una jugada muy fuerte en esa posición. Entonces, rey G7, torre B1, las blancas toman esa columna, la columna B por donde van a invadir, dama allá, y ahora dama B2, obteniendo el control de la columna, evitando torre B8. Fíjense usted ahora cómo Gurevich va a utilizar la columna a favor, va a mantener siempre una presión sobre las debilidades del negro. ¿Cuáles son las potenciales debilidades? Claro, exacto, este peón es una potencial debilidad, este peón y este peón, ¿sí? Tienden a ser peones que pueden ser presionados y que están en este momento candidatos a ser presionados. Entonces, rey F7, dama B6. Si se cambia la dama, ya el blanco puede trabajar tranquilamente sobre estos puntos, ¿cierto? Por lo tanto, torre B8. La dama en cualquier momento lo va a cambiar el blanco, por lo tanto el blanco sigue mejorando gradualmente la posición de sus piezas. Eso es un componente muy importante en el juego de los grandes maestros, ¿eh? Ellos van mejorando gradualmente la posición de las piezas, sobre todo frente a jugadas que son inevitables. En este caso, la dama la vamos a cambiar en cualquier momento. Pero al blanco le conviene que el negro haga dama por B6, porque así gana un tiempo haciendo torre por y le pega el peón de D6, ¿cierto? Entonces, el rey, en cierta forma, se traslada también, porque como el cambio de dama va a ser inevitable, a lo mejor ese rey en algún momento puede ayudar a defender D6. Alfil F1 con idea de alfil H3, incrementar la presión sobre el peón de F5. Ahora rey F7, alfil H3. Nótese cómo se aumenta de a poquito la presión sobre los puntos que habíamos dicho, ¿cierto? H5, caballo E1, con idea de caballo G2, caballo H4, ir a pegarle con las tres piezas al peón. Por lo tanto, frente a ese plan de ir con el caballo y golpear allá, aquí Kuzmin se decide hacer caballo G4. Entonces esa jugada, fuerzas simplificaciones, cambia alfil por, obviamente de alfil, porque el caballo es la pieza que hay que mantener ahí, peón por, y ahora este caballito se traslada, ¿cierto?, a la casilla. Fíjense también que la idea de ese caballo G2 es reagrupar las piezas. Ese caballo que está en G2 puede ir a E3 y el caballo blanco en algún momento a C3, y de esa forma las piezas blancas cooperan en el ataque de F5 y D6 en este caso, ¿eh? Entonces interesante esa maniobra. Caballo G6, caballo D1, rey E7, caballo E3, ¿cierto? Se fijaron ahí cómo los caballos se emplazaron de la mejor manera, se cambian las damas y ahora el negro tiene que tratar de resistir esta posición. Pero fíjense cómo el blanco va aquí trabajando. Caballo H8 para caballo F7, caballo C3, caballo F7 para defender el peón de D6, ¿cierto? Con el caballo, las piezas están pasivas, las del negro. Entonces, caballo B5, tratando de caballo A7, caballo C6, con idea de torre B7, etcétera, invadiendo, torre H8, ¿cierto? Atacando al peón. Obviamente, las blancas no dan nada, rey G2 para parar cualquier cosa, y ahora esa torre vuelve a C8, ¿cierto? Invasión de la séptima fila, ¿sí? El peón de D6 da gusto atacarlo, pero mientras esté el caballo y el rey no pasa nada. Por lo tanto, hay que tratar ahora de seguir invadiendo con jugadas como torre A7 o como caballo A7, caballo C6 y seguir la invasión. Entonces, caballo H6, caballo A7, torre A8, y ahora las blancas siguen empleando la estrategia típica que decíamos delante de mejora, ¿cierto? El negro está atado allá, no tiene mucho que hacer, mejorar. Entonces, caballo B5, a pegarle al peón de D6, la debilidad,
la cubre tranquilamente, le toca. Bueno, como el blanco domina todo el tablero, ese tipo de jugadas en el fondo son para que jugadas de espera que sirven. La torre no puede salir fácilmente de la A porque podría seguir en cualquier momento torre a 7. Como les decía, esto es increíble la presión que Gurevich ejerció durante toda la partida sobre las tres debilidades que tiene el negro, ¿cierto? Entonces torre de 8, rey de 2, en cualquier momento tiene torre A7, no es ni un problema eso, por lo tanto va mejorando al máximo sus piezas, ¿cierto? Entonces ahora sí, torre A7, y esta posición la terminaron ganando las blancas, que Kunmin prefirió parar de sufrir, ¿cierto? Pero ahí ya tienen ventaja decisiva porque se está cayendo el peón de A4. En una situación en la que el bloqueador N3 fue una pieza fundamental. El peón pasado careció de completa importancia durante toda la partida. Más importante fue la presión del caballo sobre F5, y lo mejor de todo es que al fijar los peones en las casillas de color blanco, este alfil fue una pieza horrible durante todo el juego. Esas son algunas de las ideas de esta posición. Resumiendo entonces, el bloqueo es un arma fundamental en nuestra estrategia, nos permite limitar la movilidad de nuestro oponente, restringirlo. Es un excelente arma defensiva cuando nosotros perdemos material, se nos cae un peón y nuestro oponente tiene un flanco, una mayoría en un flanco y la quiere empezar a mover para generar un peón pasado. Nosotros podemos poner nuestras piezas entre medio, bloquear, considerando que las mejores piezas son los caballos y los alfiles, por ser piezas de menor valor, en especial el caballo, porque desde el punto de bloqueo puede desempeñar también funciones de ataque y volver rápidamente a bloquear el objetivo. Esas son algunas ideas que habría que tener. Recomendaciones: hay un libro muy bueno que se llama El bloqueo de Ninzovich. Si ustedes lo quieren ver, ese libro les va a abrir, les va a entregar mucho más conocimiento sobre este tema, y aparte de eso, la novela, ¿cierto?, o el libro clásico del ajedrez, Mi sistema de Ninzovich, también ahí aparece ejemplos muy bonitos de este tema que es considerado fundamental para mejorar nuestro ajedrez. Bien amigos, espero que les haya gustado. Los dejo cordialmente invitados del 5 al 10 de febrero a seguir el torneo Copa de Campeones. Vamos a estar directamente desde Punta Arenas. Entregándoles todos los detalles, todos los pormenores, videos, fotografías, entrevistas, análisis de partida y mucho más, para que no se pierdan ningún detalle de estos dos torneos que se organizan de manera paralela. Un torneo del fin del mundo con una hermosa vegetación, con su rico mate y con su infaltable cordero magallánico. Así que bueno, los dejo cordialmente invitados a esto y no se pierdan los próximos tutoriales. Un abrazo y nos vemos pronto. Chao. Suscríbete a este canal, comparte este video y sigue disfrutando de Chess Boss.